Hechos 2, vamos a leer 2 versículos nada más, y es el versículo 22 y 23. Adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo hicieron muy bien. Hemos llegado al final de la serie titulada Escuela de Pensamientos. Estamos cerrando este 6º estudio con el tema Pilato. Iniciemos. Pilato, el personaje más siniestro e infame de la fase final de la vida de nuestro Señor Jesús. Él tiene en sus manos la sangre del Hijo de Dios y tiene el poder, como él mismo lo declaró, él tiene el poder de cambiar el desenlace de los 4 evangelios. Y aunque Dios quiso ayudarlo, intentó ayudarlo para que no tomara la decisión equivocada, aún así Pilato falla y mata a nuestro Señor Jesucristo a través de una cruz romana. El procurador romano Pilato es mencionado en la Biblia en 54 versículos que lo mencionan 56 veces. Mateo lo menciona en 8 versículos, Marcos en 10 versículos, Lucas en 12 versículos, Juan en 20 versículos, Hechos en 3 versículos y hay un versículo en Primera de Timoteo. En total 54 versículos. Por parte de algunos historiadores que cuestionan la veracidad de la Biblia como un libro histórico, en alguna ocasión se llegó a mencionar que no se podía confiar en la Biblia porque mucha de su información no era corroborada por otros documentos históricos o por la arqueología. Y hubo quien llegó a mencionar que Pilato no podía ser un personaje histórico porque solamente la Biblia lo menciona. Pero estos críticos tuvieron que cerrar la boca porque en 1961, en Cesarea Marítima, unos arqueólogos encontraron una piedra, una losa, en donde estaba la inscripción de Poncio Pilato y Tiberio, como una prueba de que sí existió ese personaje y ese documento, o más bien esa inscripción en esa piedra, implicaba lo que es el juicio de Jesús. En 1961 en Cesarea Marítima. Esta es la aparición más antigua que se ha encontrado con el nombre de Poncio Pilato. Después encontraron monedas y después encontraron otros documentos que hacen referencia a este personaje. El periodo de gobierno de Pilato es de una década. Su periodo comienza a gobernar en el año 26 y de ahí en adelante gobierna durante 10 años. Históricamente, Pilato es descrito con las siguientes características: de carácter inquebrantable y despiadadamente duro. De carácter inquebrantable y despiadadamente duro. Así es mencionado por Herodes Agripa en una carta que Herodes le escribe a su amigo el emperador Calígula. Lo describe a Pilato con estas características. Y el gobierno de Pilato es caracterizado por
la corrupción, la violencia, el robo, la opresión, las humillaciones, las ejecuciones constantes sin juicio y la crueldad ilimitada e intolerable. Quiere decir que en su forma de gobernar se adelantó mucho Pilato, porque ese es el gobierno que tenemos hoy en el siglo XX. Bueno, todas estas cosas distinguieron el gobierno de Pilato al gobierno de otros procuradores romanos. Pilato destacó por todo esto, por lo corrupto, lo violento, el robo, la opresión, las humillaciones, ejecuciones constantes sin haber juzgado a la persona y por su crueldad ilimitada e intolerable. De todo lo mencionado, aparte de la crucifixión de Cristo, tenemos en la Biblia registrado otro hecho vil de Pilato, aparte de la crucifixión, que es uno de los episodios más viles de la vida de este personaje. Y este hecho vil está registrado en Lucas capítulo 13. Vamos a leerlo. Honra y gloria a Jesucristo. Dice en el versículo 1 al 3: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Para poder entender este pasaje, vamos a explicar brevemente lo que sucedió en aquellos días en que Pilato mezcló la sangre de estos galileos con la de los sacrificios. Galilea era una de las zonas de todo Israel más revoltosas. Las revueltas más famosas que se dieron en la historia de Israel ocurrieron aquí en Galilea. Han de recordar ustedes a Judas el Galileo. Judas el Galileo es mencionado por Gamaliel en el Sanedrín, en Hechos capítulo 5. Él habla de cómo es que Judas fue muerto y los que le seguían fueron dispersos. Bueno, este hombre, Judas el Galileo, en los días de Arquelao, etnarca en aquel tiempo, levantó una sedición contra Roma. Los judíos eran muy celosos de su religión y cuando Roma se metía más allá del límite permitido por los judíos, entonces sediciones constantes se levantaban. Y Judas levantó una de las sediciones más famosas de la historia, y él era Galileo. Entonces, en aquel tiempo, Arquelao, para poder controlar esta sedición, manda al general romano Varo. Varo entra a sofocar la rebelión, crucificando a 2,000 judíos y conquistando lo que es, o tomando el control de Séforis, que es la capital de Galilea. Así que Galilea se distinguió entre todas las ciudades de Israel por ser una ciudad que tenía mayor cantidad de revueltas. Así que en alguna ocasión Pilato tenía como procurador de esa zona, tenía un conocimiento exacto de quiénes eran los galileos. En una ocasión, para poder aplacar a algunos de estos galileos revoltosos, Pilato lo que hace es que envía un grupo de soldados, pero en secreto, algo así como el FBI hoy en día. Estos soldados se disfrazan y se meten entre la multitud de judíos mientras estos entran al templo a ofrecer sacrificio. Y en el momento en que están sacrificando, estos soldados se quitan sus túnicas, sacan sus espadas y empieza la matanza.
Cuando terminan de matar a estos judíos, que eran los cabecillas de los que iban a levantar una nueva sedición, entonces al terminar de matarlos, llega Pilato, ordena que recojan la sangre de todos ellos y les dice a sus soldados, mézclenla con la sangre de los animales que ellos estaban ofreciendo. Entonces este hecho se hizo muy popular, distinguió a Pilato, por eso se menciona como un personaje muy sombrío en la historia. Hizo cosas muy terribles. Con este carácter que tenía Pilato, podemos comprender por qué fue Pilato y no Herodes el indicado para cumplir el sufrimiento de Isaías 53. Isaías 53 es el capítulo que describe las torturas más grandes que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pilato era el indicado porque era el personaje más cruel en aquel tiempo. Vimos en el culto pasado cómo es que Herodes no calificaba, porque Herodes era un simpatizante. Esto es, tenía un pie en la política y tenía un pie en las creencias. De hecho, cuando es prendido nuestro Señor y primero es llevado ante Pilato y luego Pilato lo envía con Herodes, Herodes estaba fuera de su territorio en ese momento, pero estaba allí en Jerusalén porque había ido a ofrecer sacrificios para la Pascua. Esa es la razón por la cual se encontraba allí en ese momento, pero Herodes no le pertenecía a ese territorio. Entonces, Pilato, aprovechando que Herodes está de visita, le envía al Señor. Pero Herodes no calificaba porque no era un hombre tan cruel como Pilato, ya que sabemos que en el caso de Herodes, él no quería matar al profeta, al Bautista, sino que fue empujado a matar al Bautista. Por lo tanto, no tenía la crueldad que tenía Pilato, quien era un antisemita y que él odiaba todo lo que tuviera que ver con religión judía. Detestaba a los judíos y cada que él tenía la oportunidad de matarlos, para él no era nada difícil, así que él como un antisemita calificaba para ser el instrumento para hacer sufrir al siervo de Dios. La condena política de Jesús es manipulada por las autoridades judías, que residían en el Sanedrum o Sanedrín. Repito, la condena política, no la condena religiosa. La condena política es manipulada por las autoridades judías. Roma le concedía a la comunidad judía que tuvieran un pequeño sistema de gobierno propio. Sabemos que Roma era la potencia mundial en aquel tiempo, era el imperio que dominaba en aquellos días, pero Roma le concedía a los gobiernos o a las culturas conquistadas en aquel tiempo un sistema de gobierno propio para que controlara parte de su sistema o parte de su cultura o parte de su estilo de vida. Así que Roma le concedía al Sanedrín, que venía a funcionar como un pequeño senado, le concedía autoridad para tomar ciertas decisiones, sobre todo en temas civiles. Ellos podían, hablando del Sanedrín, los judíos podían ejercer algún castigo, podían encarcelar a alguien, podían multar, pero los judíos, a pesar de que tenían esta concesión por parte de los romanos, lo único que ellos no podían hacer, el gobierno judío, el Sanedrín, era tomar la decisión para quitarle la vida a una persona. Eso sí no se les concedía, de acuerdo a lo que es el principio jurídico Forum Delicti Comissi, dictaba que para poder matar a una persona, para poder dictar pena de muerte, eso solamente le correspondía a Roma. Así que una vez que prenden a nuestro Señor Jesucristo, es llevado primero ante el Sanedrín y ahí lo juzgan. Esa escena también la representó perfectamente Mel Gibson en su película La Pasión. Vemos primero cómo Jesús es llevado al templo, se reúne ese pequeño senado, el Sanedrín, y ahí lo empiezan a juzgar
traen testigos falsos, lo empiezan a golpear, a castigar, pero aunque querían matarlo, Roma no les concedía eso y los sacerdotes sabían muy bien que si se atrevían ellos a dictar pena de muerte, serían castigados duramente. Así es que una vez que le hicieron al Señor todo lo que le hicieron esa noche y aparte lo encadenaron, entonces lo único que queda es, para que pueda morir tenemos que conseguir el permiso de Roma. Y ahí es cuando se requiere la presencia de Pilato. San Juan 18. ¿Alaban a Dios? San Juan 18, verso 28 al 31. Dice el verso 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. En otras palabras, ya hicimos lo que se nos permite hacer, castigar, torturar, encarcelar, pero ese pequeño gobierno, esa pequeña concesión no les dejaba llegar a la decisión final de poder matar al Señor. Así que por eso los judíos tenían que manipular la política de aquel tiempo para poder darle muerte al Cristo. Aquí en este caso unos son los asesinos intelectuales y otros son los asesinos directos del Señor. Ustedes han de recordar, porque esta escena está en los 4 evangelios, en una está con mayor detalle y en otra con menos detalle. Pero sabemos por los 4 evangelios que fueron los sacerdotes los que empezaron a hacer presión sobre Pilato. Si lo sueltas, te haces enemigo de César. Mátalo, porque se proclama rey. Ellos estaban empujando, ejerciendo presión. Dijeron, a vuestro rey, o dijo Pilato, perdón, a vuestro rey he de matar. Y dijeron, nosotros solo tenemos un rey y es César. Todas esas frases es para que Pilato tomara ya la decisión final. Bendito el Señor para siempre. Muy bien, nos vamos a desconectar un poco del lado de la historia y vamos a considerar un evento espiritual sin precedentes, y es la oportunidad que tuvo Poncio Pilato de ser salvo. A pesar de ser un personaje tan cruel, tan sanguinario y de matar tantos judíos, él recibe una única oportunidad como ningún rey, como ningún perverso en toda la historia ha recibido. Pilato recibe una oportunidad igual que la que recibió Herodes. Tuvo al Salvador enfrente y Dios le dio una ayudadita extra para que Pilato pudiera ser salvo, y aún así se le fue de las manos la salvación. Nosotros cuando leemos los 4 evangelios, que por cierto los hemos leído muchas ocasiones, por leer muy rápido o por leer de corrido, brincamos unos detalles que vamos hoy a analizar con mucho cuidado. Nos vamos a apoyar principalmente en el análisis del apóstol Juan y de Mateo. De ahí vamos a tomar los versículos para considerar esta oportunidad que tuvo Pilato. Y vamos a encontrar 4 cosas muy interesantes. Número 1, Pilato pudo ser salvo porque pudo descifrar la inocencia de Jesucristo. Pilato pudo ser salvo porque pudo descifrar la inocencia de Jesucristo. Pudo ser salvo porque pudo sentir la reprensión en su corazón.
Pudo ser salvo porque recibe un aviso por medio de una visión indirecta. Pudo ser salvo porque recibe un aviso por medio de una visión indirecta. Y pudo ser salvo porque él intenta justificar su miedo. ¿Alaban a Dios? Vamos a analizar cada una de estas razones por las que Pilato pudo ser salvo. Con una era suficiente, pero la situación en que él se encontraba no era nada sencilla. Él tenía, por un lado, arriba a Tiberio, quien lo tenía para controlar las revueltas de los judíos, y él estaba, como decimos, entre la espada y la pared. Si crucifico a este hombre, él ya había detectado estas 4 cosas, o él experimentó, estas 4 cosas, y decía, si mato a este hombre, estoy yo en problemas. Y si no lo mato, aquí puede empezar una sedición, y yo voy a tener problemas allá arriba con Tiberio. Tiberio corregía a sus gobernadores, a sus etnarcas, cortándoles el cuello. Entonces, él estaba, ¿controlo o no controlo esta situación? Y luego, por otro lado, tenía a los sacerdotes que eran aliados de Roma. A fin de cuentas, recuerde que la secta de los saduceos estaba posicionada gracias a sus alianzas con Roma. Así es que ellos estaban exigiendo algo y Pilato estaba comprometido a responder con ellos. Entonces, la posición de Pilato no era nada sencillo. Porque cualquiera de nosotros podemos decir, qué Pilato. No, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera soltado a Cristo. Desde afuera, siempre del ring, es muy sencillo dirigir la pelea. Vamos a ver entonces este primer punto. ¿Cómo es que Pilato pudo descifrar la inocencia de Jesucristo? San Juan 18. Vamos a leer ahí del 34 al 38. ¿Alaban a Dios? San Juan 18, 34 al 38. Bueno, vamos a leer desde el 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Había entre los judíos un dolor de muela para los gobernadores romanos. Eran los celotes. Era una secta, o pudiéramos llamarle también un clan guerrillero. Era un grupo de hombres que normalmente estaban armados y que eran los que peleaban constantemente por la independencia de Israel. Se cree que Barrabás, el que fue puesto a votación si se soltaba él o se soltaba a Jesús, se cree que Barrabás era un líder celote. Entonces,
Cada que había una insurrección, prendían a las cabecillas de los celotes, eran llevados ante Pilato y Pilato los interrogaba. Así que ya tenía práctica, ya para Pilato era muy sencillo identificar quiénes eran judíos peligrosos y quiénes no eran peligrosos. Así es que una vez que los detectaba, ya decía Pilato cómo los ejecutaba. Pero cuando habla con el Señor, se encuentra con un caso muy diferente. Le hace unas cuantas preguntas, y así como hoy en día cuando la policía detiene a alguien, ellos tienen preguntas claves para detectar quién es un delincuente, quién es inocente. Que luego por ahí quieran cargar chivos expiatorios, esa es otra cosa, pero ellos pueden detectar si es o no culpable. Le hacen a usted unas preguntas y dicen, no, anda en malos pasos. Así que en estas preguntas tan sencillas que le hizo Pilato al Señor, él pudo detectar que el Señor no era un peligro. Así que ya de ahí de entrada, Pilato tuvo una responsabilidad muy grande de soltarlo y no lo soltó. Mel Gibson agrega en la película una escena donde su esposa habla con él. Y me gustó esa escena porque, aunque no hay nada histórico donde él se haya basado para esa escena, pues contextualiza muy bien con las escrituras, porque ella le pregunta a su esposa, ¿qué es la verdad? Como que se queda inquieta cuando se queda inquieto cuando el Señor le dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Alguien recuerda qué le dice ella? Si no la identificas, nadie te puede decir quién es la verdad o qué es la verdad. Impresionante esa escena. Así que aquí tenemos la primera razón por la cual Pilato pudo haber sido salvo, porque la principal condenación de Pilato no está en que no aceptó al Señor, sino en que mató al Señor. Algo así como lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de Judas, porque la situación de Pilato todavía es más cruel que la de Judas, pero el Señor dijo acerca de Judas, más le convendría a tal hombre no haber nacido. Y ahorita que Judas está en el infierno, creo que tiene mucho sentido esta declaración, porque su tormento es mucho mayor que el de cualquier persona y el de Pilato de la misma forma. La segunda razón, pudo sentir reprensión en su corazón. ¿Qué nos dice esto? Que este ya no era un tema solamente de un tema intelectual en el cual él tenía que descifrar o decidir o analizar, sino más bien era un asunto de conciencia. Porque nadie puede sentir reprensión si no es a través de la conciencia. Es lo que Dios usa el sentido de la conciencia para que nosotros nos sintamos mal. Hemos estudiado que la conciencia tiene la función de que podamos diferenciar entre lo bueno y entre lo malo. ¿Por qué causa antes de ser cristianos no sentíamos culpabilidad de nuestras acciones? Los borrachos de andar haciendo y deshaciendo con su alcoholismo, los maldicientes, las mujeres u hombres adúlteros, adúlteras. ¿Por qué no sentíamos reprensión? Porque no había una conciencia despierta, estaba cauterizada. Cuando llega el Espíritu Santo, activa nuestra conciencia. Y aparte Él nos reprende. Entonces, ¿cómo es que Pilato empieza a sentir remordimiento por lo que está haciendo? Si él es un asesino de judíos, había matado tantos judíos, matar uno más, ¿cuál iba a ser la diferencia? Sin embargo, su conciencia es despierta con una frase muy corta. Con esa frase que el Señor le dice a Pilato, se activa la conciencia de Pilato de inmediato. Y el Señor le dice a Pilato, mayor pecado tiene. Y en eso Pilato empieza a sentir lo que nunca había sentido de matar a un judío. Empieza a sentir miedo. Veamos esto en San Juan 19.
¿Alaban a Cristo? San Juan 19. Versículo 9. Versículo 9 al 14. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces, y ahí está la clave, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Empezó a sentir miedo. Vuelvo al mismo punto. Quiero meterlos en la mente de Pilato. Si ya he matado tantos judíos, ¿por qué de soltar uno más? ¿Qué de especial tiene este? Pilato lo acababa de conocer. Pilato era la primera vez que lo veía. Nunca había hablado con él. Probablemente como gobernador le habían llegado algunas referencias del Señor. Pero en el momento en que habla con él, y él le dice: ¿a mí no me hablas? Yo estoy por encima de ti. Sí estás por encima de mí. Pero esto es porque de arriba se te concedió eso. Así que el hecho de que me tengas en esta condición te tiene a ti en pecado. Y el que me entregó a ti, mayor pecado, pero tú tienes pecado. Con esa declaración empezó a sentir miedo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y eso penetró en el corazón de Pilato, y entonces empezó con nervios: ¿cómo lo suelto? Y ya no hallaba. Había dos cosas ya en el corazón y en la mente de Pilato: este hombre es inocente, y lo segundo, no es cualquier hombre, porque lo que acaba de decir le infundió temor. Ahora, eso es entendible, eso es explicable entre los hermanos. Piense usted, para ilustrarlo aquí con la iglesia. Si yo mando llamar a la hermana Mónica y yo le digo: hermana, el Señor me ha revelado que usted va al infierno y no hay oportunidad de que se salve, le garantizo que le quito el sueño no sé por cuántas semanas. Pero si yo le digo a cualquier pecador allá afuera que va al infierno, le va a decir: pues ni modo, pues hay lugar para todos. ¿Es correcto? ¿Qué miedo les puede dar todos estos temas? Y si yo le digo a una persona sanguinaria que ha matado a muchos: ¿vas al infierno? Sí, con orgullo. Pero esa no fue la reacción de Pilato. Empezó a sentir mucho miedo, mucho temor, y buscaba la manera de soltarle, porque su corazón empezó a acelerarse. Tremendo lo que es una frase del Señor nada más. Dice ahí en el verso 11 nuevamente: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey todo el que se hace rey al César se opone o es enemigo de César. Qué tremendo. Puedo imaginarme a aquel hombre que ahora sí no encontraba la salida. Tercero, recibe un aviso por medio de una visión, pero es una visión indirecta. Como Pilato era un hombre tan perverso, Dios no lo pudo visitar directamente en sueños, porque
Dios visita la conciencia de personas. En ocasiones puede ser alguien que no sea cristiano, pero es alguien que no es tan malvado, o tan pecaminoso, o tan perverso, como en el caso de Nabucodonosor. Sabemos que Dios le habló a Nabucodonosor a través de un sueño. Pero este hombre era tan sanguinario. ¿Usted sabía que la sangre es una de las causas, cuando se derrama sangre es una de las causas por las cuales Dios no se acerca demasiado a una persona? Repito, cuando se derrama mucha sangre, eso distancia a Dios de las personas, independientemente si sean creyentes o no sean creyentes. Esa es la causa por la cual David no pudo construir el templo, porque le dijo Natán a David: tú no vas a construir el templo porque tú has derramado mucha sangre. Así que Dios no pudo enviarle directamente el sueño a Pilato, al ser un antisemita que odiaba a los judíos y había matado a tanta gente, derramado tanta sangre, pero Dios quería ayudarlo. Así que le envía el aviso, la visión nocturna, por medio de su esposa. Mateo 27. Mateo 27. Estamos exactamente en el pasaje igual donde se está ejecutando el juicio contra el Señor. Verso 19. Y estando él, refiriéndose a Pilato, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Aumenta el miedo de Pilato. Yo no sé si Mateo dejó registrado un comentario superficial, pero hubo más detalles en ese sueño. Pero tuvo que haber más detalles porque esta mujer, también sin conocer al Señor, porque ella era de la nobleza romana, esas personas no se rozan con la plebe, y el Señor andaba con los pecadores, las prostitutas, los cobradores de impuestos. Entonces, ella definitivamente tampoco tuvo un trato con el Señor. Entonces, ¿cómo es que puede adjetivar al Señor como un hombre justo? ¿De dónde saca tal información? Sí lo era, un hombre santo, piadoso, pero creo que tuvo que venir, en ese sueño, tuvo que venir una advertencia, o podemos llamarle amenaza, para que ella le pidiera a su esposo: no te metas con él, no tengas nada que ver. Entonces, sigue el Señor agregándole razones a Pilatos por las cuales él no se involucre con el Mesías, pero sigue atrapado. ¿Cómo zafarse? Ahora cobra sentido el mensaje que predicó el hermano Branham titulado: ¿qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Tenía en sus manos la sangre del mismo Dios. Por eso, si hay dos personajes que están sufriendo más en el infierno, es Judas y Pilato. Tenían no la sangre de Pedro, no la sangre de Tomás, no tenían la sangre del apóstol Pablo, tenían la sangre de Dios en sus manos. Y ahorita han de estar recordando. Hay un mensaje que predicó William Branham que así tituló: Recordando al Señor. Y ahorita ellos están ahí. La sangre de Dios. Si matar a un pastor, un cristiano, si les va a demandar la sangre a esas personas, ahora la sangre del mismo Dios. Por eso el Señor, el Creador, quería ayudar a Pilato, porque tenía ahí a su hijo, que era el templo, el mismo templo de Dios. Qué tremendo está esto, hermanos. Muy bien, y la cuarta y última razón, vemos que Pilato intenta justificar su miedo o su temor. Mateo 27.
verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Aquí hay mucho más de lo que se puede leer en este versículo. Déjenme llevarlos un poquito más lejos de lo que se menciona. ¿Sí me pueden esperar? Toma agua y se lava las manos delante del pueblo. ¿Delante de qué pueblo? Los judíos. ¿Quiénes eran los subordinados? ¿Los judíos o los romanos? Entonces, ¿quién le daba cuenta a quién? ¿Los romanos a los judíos o los judíos a los romanos? Entonces, ¿por qué Pilato está tratando de demostrar que es inocente ante los judíos? ¿Por qué le tiene que dar cuenta? Por último, si quiero yo lo mato, ¿y por qué te voy a decir a ti o por qué te tengo que dar explicaciones? Yo lo mato y punto. Es como si llegara el jefe de la empresa y llegara tarde al trabajo y se disculpara con los empleados. Ay, ¿qué creen? Déjenme explicarles por qué llegué tarde. O sea, no tiene sentido. Y no tiene sentido que Pilato esté tratando de justificar lo que está haciendo frente a los judíos. Toma el agua, le traen la vasija, toma el agua y dice: yo soy inocente de lo que va a pasar. Es que él realmente no estaba tratando de justificarse ante los judíos. Ya su miedo era mucho, su temor. Ya el Señor le había dicho: mayor pecado tienes. Entonces, creyera o no creyera en un Dios, estaba tratando de salir libre de esta responsabilidad tan grande que tenía con su propia conciencia que no lo dejaba tranquilo. Los judíos, ¿por qué les iba a rendir cuentas? Él los hubiera podido mandar golpear y echar para afuera y punto. Roma no le daba cuentas a nadie. Sin embargo, Pilato, más que con los judíos, estaba tratando de tranquilizar su conciencia. ¿Cómo le pasa a cualquier persona? ¿Qué sucede cuando una persona está en el hospital y le han dicho que tiene cáncer? Probablemente sea terminal. Está 3 días, 5 días, el doctor dice: no le doy más de 5 días. Sin un sacerdote, sin un pastor, tratan de tranquilizar su conciencia. Mandan llamar a la familia, piden perdón, arreglan las cosas que ellos creen que han hecho mal. Ellos tratan de sentirse bien, saben que no están preparados. Era lo que estaba haciendo Pilato. Con razón, una de las diferentes leyendas que hay cuenta que terminó su vida loco. Porque esa agua que usó no le pudo quitar el peso de la decisión equivocada que tomó. Qué tremendo está esto, hermanos. ¿Alaban a Dios? Hay diferentes versiones de su muerte. Él muere 3 años después de haber crucificado al Señor. 3 años después. Y una versión de su muerte dice así: la cima del monte Pilatus, que está en Lucerna, Suiza, constituye una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad de Lucerna, con su tren a cremallera, el más empinado del mundo, con una inclinación máxima cercana al 48%. En el pasado, el Pilatus fue una de las montañas más lúgubres. Allí trasguiaba el espíritu de aquel Poncio Pilato, que era el gobernador romano de Judea entre 26 y 36 después de Cristo. Bien es verdad que Pilato creía en la inocencia de Jesús. Lo condenó igual a la pena de crucifixión. Una versión de la historia de la montaña Pilatus dice que Poncio Pilato hubiera emigrado a esta parte tras el proceso contra Jesús para darse muerte,
tirándose de la montaña al lago. Se sabe que Poncio Pilatos tenía cierto contacto con Herodes regularmente. Posteriormente marchó a Roma luego de un conflicto con Vitelio, el gobernador de Siria. Destituye a Pilatos en el 36 o 37, debido a la dureza con que reprimió a los samaritanos en Garicín. El emperador Calígula lo desterró a las Galias. 2 años más tarde, Pilatus se suicida con veneno en el campamento militar donde su tumba fue encontrada en unas excavaciones arqueológicas alrededor de los años 70 de nuestra era. Un tanto siniestra la historia y un tanto triste también. Pero el hermano, cuando toma el error de Pilato al decir tenía su sangre en sus manos, ahora lo trae a nuestros días y dice que cada cristiano está en una posición no igual, pero sí parecida a Pilato, porque la sangre de Cristo ha sido puesta en nuestras manos. Y usted sabe la pregunta que le hizo Pilato a los judíos cuando él se esforzó por soltarlos y ellos presionaron, crucifícalo. Dijo la última pregunta: ¿qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar, incline su rostro. Si lograra tu pueblo encontrarle sabor a la historia de la Biblia, Señor, tendríamos hermanos más responsables en su lectura de la palabra de Dios. Si encontraran el gozo en leer tu palabra, en disfrutar lo que ésta nos enseña, no se sentirían tentados a buscar el gozo en el mundo, en la televisión, en las películas mundanas, en las fiestas. Porque tu palabra, Señor, es un deleite. Tu palabra, Señor, produce alegría, paz. Nada más que muchas veces no le encontramos ese sabor. Permite, Señor, que estos estudios nos ayuden a sentir más interés por descubrir esos tesoros, esas pepitas que tienes ahí guardadas.